Pedirles que nos hagamos una pequeña evaluación el día de hoy. Estamos a 11 de julio, o sea, acabamos de terminar un semestre. Ya estamos empezando el segundo. Vamos a hacernos una evaluación sencilla. Si usted hoy empieza a analizar cómo le fue en la parte espiritual durante el primer semestre del 2026, ¿a qué conclusión llega? Por favor, pregúnteselo hoy. El tema de hoy yo lo he titulado Mi pueblo se está muriendo. Eso lo saqué de un versículo de la Biblia. Mi pueblo se está muriendo. Eso lo dijo el Señor. O sea, no me lo estoy inventando. Estoy tomándolo literalmente de un versículo de la Biblia. Entonces, por favor, pregúnteselo. Si hoy yo hago una evaluación del primer semestre de la parte espiritual del 2026, ¿cómo me fue? ¿A qué conclusión llego? Es posible que muchos de nosotros lleguemos a la conclusión de que nos faltó, posiblemente. Tenemos una segunda oportunidad este año. Estamos empezando el segundo semestre y le quiero pedir que usted se haga esta pregunta para este segundo semestre. ¿Qué espera alcanzar de aquí al 31 de diciembre en términos espirituales? ¿Qué espera alcanzar? Porque si no nos colocamos metas en la vida, no vamos a mejorar. En términos espirituales, ¿usted qué espera alcanzar? Le invito a que por favor lo piense. Ahora vamos a tener la oportunidad de meditar un poco más en eso. Una pregunta más. ¿Tenemos una meta clara? O sea, ¿sabemos para dónde ir? La tenemos bien clara, o sea, la mía, la personal. Yo la tengo clara. Yo quiero invitar a que usted se lo pregunte el día de hoy. Y ahora le voy a invitar a que me acompañe a ver un ejemplo del pueblo de Israel. Y vamos a ir a un libro de la Biblia que se llama Oseas. Por favor, busquen el Antiguo Testamento, el libro de Oseas. Cuando llegue al libro de Oseas, está al final del Antiguo Testamento. Me va a acompañar a buscar el capítulo 4. Yo pienso que todos en la vida tenemos metas. Nos hacemos a metas específicas. Unos tenemos metas económicas, cuánto vamos a producir, cuánto queremos alcanzar. Otros tenemos metas académicas, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer. Pero y en la parte espiritual, nos colocamos metas. Yo voy a invitar a que usted por favor lo piense hoy y nos demos cuenta si estamos alcanzando las metas o no lo estamos alcanzando. Entonces vamos a ir a este versículo de Oseas 4:6. Dice así, lo quiero leer en esta versión, la Reina Valera del 60, pero voy a mencionarlo en otra versión. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vuelvo a repetírselo, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otra versión que en la NTV dice: mi pueblo se está muriendo porque no me conocen a mí, no me siguen. Se está muriendo el pueblo de Dios. Y es una frase que es como contundente, pero vale la pena que nosotros le prestemos atención. Se está muriendo. Cuando una persona no tiene un plan definido y no conoce al Señor y no lo sigue, se está muriendo. Y el texto aquí lo dice claramente, y el Señor le dice: mi pueblo se está muriendo porque no me conocen a mí, no me siguen. Entonces, ¿por qué les estaba pasando eso? Es la pregunta que uno se hace. Bueno, en muchos pasajes de la Biblia usted va a encontrar respuesta para esa pregunta. Hoy voy a invitarle a que vaya a un sencillo versículo que aparece 4 veces en el mismo libro. Está en el libro de Jueces. Por favor, acompáñeme al último capítulo de Jueces, que es el capítulo 21, el último versículo. Jueces está al principio de la Biblia, es el 7º libro de la Biblia. Jueces capítulo 21, y aquí vamos a encontrar la respuesta. El texto que les quiero leer hoy aparece 4 veces en ese libro. 4 veces.
Jueces más o menos habla de 250, 300 años de historia. Y 4 veces la Biblia registra lo mismo. Y lo quiero leer en este día para que usted por favor le ponga atención, pero le invito a que usted por favor lo analice, lo medite, no se distraiga. Voy a invitar a que por favor usted lo analice. Jueces capítulo 21, versículo 25 dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Observe esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Digámoslo de otra manera. Cada uno vivía según su propio criterio. Eso era lo que ellos hacían. Cada uno vivía según su propio criterio. Ahora lo vamos a intentar como colocar a nuestra manera. O sea, cada uno vivía de acuerdo a su propio proyecto, que no incluía, no estaba sujeto al proyecto de Dios. Cada uno tenía un proyecto de vida, así. Vamos a traerlo ahora. ¿Cómo sería eso ahora? Más o menos en esta época. Digámoslo así, es como cuando yo manejo mi agenda, yo digo, voy a hacer devocional 4 días a la semana, 5 días a la semana, sábado y domingo descanso. Eso es manejar mi propio proyecto. Bueno, ese era el problema del pueblo de Israel. ¿Qué más? Por ejemplo, yo no voy a ayunar. Voy a ayunar una vez al mes o una vez al año, pero yo no decido no ayunar tanto. Eso es manejar, hacer mi propio plan, o sea, hacer lo que yo quiero. No voy a congregarme todas las semanas, ¿para qué tanto? Eso era lo que hacía el pueblo de Israel en aquella época. Discípulos, no estoy de acuerdo con evangelizar ni tener discípulos. Entonces resulta que el pueblo de Israel hacía exactamente eso. La Biblia dice allí que el mayor problema de ellos, por lo que ellos llegaron a una situación muy difícil, era porque cada uno hacía lo que le parecía, no lo que Dios decía. Y me parece que somos una generación muy parecida a esa de los jueces, pero bastante parecida, muy parecida, que elegimos qué obedecer y qué no. Entonces la Biblia dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo interesante es que aparece, si usted lo mira en una concordancia, se va a dar cuenta que esa frase del Señor, que es como una queja, aparece 4 veces en un mismo libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cuando se tocaban ciertos temas, cada uno decidía si hacía o no hacía. Y se pregunta uno, ¿será que eso tuvo consecuencias para ello? Claro que sí. Y las puede tener para nosotros. Yo pienso que las está teniendo. Las está teniendo. Vamos a colocar aquí algunos ejemplos y vamos a mirar lo que les pasaba a ellos. Cuando la Biblia dice cada uno hacía lo que bien le parecía, lo menciona 4 veces, era porque ya era un estilo de vida. Se habían acostumbrado a obedecer lo que querían de la Biblia y lo que no querían, pues sencillamente no. O sea, no tenían un punto claro, un punto espiritual claro, sino que se apoyaban en su propio criterio, que es realmente algo lamentable. ¿Cuáles eran las consecuencias? ¿Qué dice la Biblia que les ocurrió a ellos? Cuando usted va al libro de Jueces, encuentra que hubo consecuencias por esto. ¿Cuáles eran las consecuencias del pueblo de Israel? ¿Cuáles fueron? Fueron 2. La primera fue esclavitud y la segunda, ruina. Esclavitud y ruina. O sea, cuando el pueblo tomó la decisión de hacer lo que bien le parecía y no seguir la meta establecida por Dios, le vino esclavitud y ruina. Eso está en la historia del pueblo de Israel. Hoy día, usted dirá, pero yo no soy esclavo. Yo pienso que sí somos esclavos. Ustedes me perdonarán que lo diga de esta manera, pero estamos viviendo en una época de esclavitud. Somos esclavos de las redes sociales. Hoy día. Y por ejemplo, a las redes sociales les invertimos más tiempo que a la Biblia, que a la oración. Eso es increíble. Increíble. Somos esclavos de este aparatico.
día somos esclavos de un aparato como ese. Si usted analiza cuánto tiempo invierte diariamente en consultar un aparatico de estos o en mirar las cosas que le mandan, se va a dar cuenta que hemos caído en esclavitud. O sea, nos está dominando. Sencillamente nos está dominando. Y en el tiempo anterior, el pueblo de Israel era esclavo. Completamente esclavo, y aparte de eso, llegó a una situación de ruina. Hoy somos esclavos de la moda. Somos esclavos de muchísimas tendencias que hay. Dominan al ser humano de una manera increíble. Pero es que es increíble. Determinan lo que va a hacer, lo que va a gastar, cómo invertir, todo. Lo están determinando hoy día. Y el asunto es que no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Y hay más soledad que nunca. Muchos son encerrados con un aparato, un celular. Ya no tienen amigos. No tienen tanto tiempo para las amistades. Y existe algo que ha venido pasando poco a poco y no nos hemos dado cuenta. Se llama pobreza espiritual. Pero podemos cambiar la historia. La podemos cambiar. ¿Qué hay que hacer? Hoy le quiero mostrar lo que debe hacer y le voy a invitar que haga un ejercicio conmigo. Pero necesitamos tomar la decisión de hacer lo que dice la Biblia. Entonces vamos a usar un texto básico para iniciar. Le quiero pedir que usted me acompañe a este pasaje de la Biblia que está en el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 2, está casi al final del Antiguo Testamento, Habacuc. Habacuc 2, y cuando busque Habacuc 2, va a irse conmigo al versículo 2. Encuentra que en la Biblia hay libros pequeños, Nahum, Habacuc. Por favor, búsquelo en su Biblia. Habacuc 2:2. 2:2. Entonces, volvamos a lo mismo. Mi pueblo se está muriendo porque no me conoce a mí, dijo el Señor. Ahora, por favor, mire este pasaje de Habacuc 2:2. Les pedí que por favor analizáramos cómo nos había ido en la parte espiritual este semestre, y les estoy pidiendo que hagamos un replanteamiento para este segundo semestre. En Habacuc 2:2 el Señor le dijo a Habacuc lo siguiente, le dijo, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Tenemos una visión. ¿Qué es una visión? Si el Señor me está diciendo, escríbanla, anótenla en tablas, es decir, una visión, ¿qué es? Por aquí encontré una definición, es un plan de vida que usted se traza. Estamos hablando aquí de la parte espiritual. Son objetivos que una persona desea alcanzar al futuro, pero tienen que ser medibles y tienen que tener un límite de tiempo. Entonces el Señor le dice a Habacuc, escribe la visión y declara la tabla. Bueno, la visión la da el Señor a través de la Biblia. Pero yo quiero que usted, por favor, usted y yo en este día, entendamos que esto es algo que es fundamental en la vida cristiana. Si queremos lograr objetivos, tenemos que apuntarle a algo específico. Entonces, escríbalo. ¿Cuál es su visión para hasta el 31 de diciembre? Por ejemplo, usted puede colocarse una tarea conmigo. Voy a ganar 1 al mes. Voy a ganar una persona al mes. Si yo no le apunto a nada, no voy a conseguir ningún resultado. Eso es como cuando usted planea ahorrar para una casa. Y usted dice, voy a ahorrar 1 millón mensual. Y de aquí al año voy a tener 12 millones. Si usted no se coloca la meta de ahorrar 1 millón mensual, no lo va a ahorrar. Igual es en la parte espiritual. Y resulta que el Señor dice, escriba la visión y declárela en tablas, para que corra el que leyere en ella. Así dice el texto.
Entonces le voy a invitar a que usted se coloque la visión que usted sabe que Dios tiene para usted y la escriba. Y la coloque en un lugar visible para que la estemos evaluando. Yo recuerdo y les he compartido que mi padre, cuando él sigue al Señor, acepta al Señor, lo primero que hizo fue sacar Éxodo capítulo 20, lo mandó a imprimir y sacó como 10 copias de Éxodo capítulo 20 y nos hizo a nosotros colocarle marquitos y colocarlo uno en cada cuarto, y todos los días nos decía, vaya y lea Éxodo 20, y nos preguntaban, ¿y cómo vamos? Con Éxodo capítulo 20, o sea, necesitamos medirnos con algo, la visión. Si yo no tengo un proyecto de vida claro, una meta clara a seguir, no lo voy a alcanzar. Y en la parte espiritual se necesita tener una meta clara. Entonces usted encuentra que en la Biblia dice, escríbalo, declárelo en tablas, para que el que lea corra. Y nos da instrucciones el Señor en ese pasaje. Por ejemplo, lo primero que nos dice es escriba la visión. Voy a invitar a que usted lo escriba. Si tiene posibilidad de escribirla en este momento, escríbala. ¿Cuál es su visión de aquí al 31, en la parte espiritual? Al 31 de diciembre. Y después cuando dice, colóquela donde y declárelo en tabla, es como si le dijera, anótelo donde quede firme. Y usted la pueda ver. Pero necesitamos hacerlo. Todos hemos tenido visión para muchas cosas en la vida. Usted se colocó y tuvo una meta clara para estudiar y dijo, yo quiero tener esta carrera y me voy a esforzar tantos años para hacerla, y se esforzó y lo consiguió. Todos hemos tenido metas para establecer un hogar, seguramente. Y lo hemos buscado y lo hemos luchado, bueno, pero en la parte espiritual es necesario hacerla. La visión es fundamental. Si un pueblo, hablando de la parte espiritual, no tiene visión, se está muriendo. Se está muriendo poco a poco, se muere. Entonces, por favor, escriba la suya. ¿Qué espera usted en la parte espiritual alcanzar de aquí al 31 de diciembre de este año? Pero anótelo y usted se va a dar la tarea de colocarlo en un lugar donde sea visible. Visible para que eso nos impulse a seguir adelante en la vida cristiana. Lo necesitamos hacer. Aclaro algo, la visión que Dios da es muy clara en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia dice, evangelice, haga discípulos, dice en la Biblia. O sea, uno tiene que hacerlo de manera que pueda revisarlo. Quiero leerles una historia que a mí me llamó mucho la atención. Estos días, leyendo uno de los libros que tengo de gente que ha sido muy usada por Dios, encontré una historia que me llamó muchísimo la atención. Se llama Operación Auca. Auca. Muchos saben que en el Ecuador existe una tribu que se llaman los Aucas. Bueno, en la década de 1950, esa década del 50 al 60, 5 misioneros jóvenes, uno de ellos era piloto de la Segunda Guerra Mundial, otro había sido paracaidista con honores de la Segunda Guerra Mundial, y 3 muy jóvenes, tomaron la decisión de alcanzar a los inalcanzables. A una tribu que le llamaban la tribu asesina. Eran los Aucas. A todo el que iba lo mataban. Y ellos tomaron la decisión de alcanzar esta tribu, la tribu asesina. Su proyecto lo llamaron Operación Auca. Así fue. Los nombres de estos 5 misioneros, porque están escritos, voy a mencionar los nombres, no los apellidos: Jim, Nate, Ed, Pete y Roger. Fueron 5 misioneros de aquella época. Después de que ellos organizan un proyecto y dicen, nuestra meta es alcanzar a los indígenas, a los que no les ha llegado el evangelio, para que ellos sean salvos, el siguiente paso fue ponerle ruedas al proyecto. Entonces, entre el año 1951 y 1952, se trasladaron con sus familias a vivir con una tribu pacífica que estaba junto a esta, que era violenta. Y se pasaron por allá con niños pequeños, porque todos eran jóvenes. Es más, algunos de ellos postergaron su matrimonio
por la premura de cumplir con esta visión. Después se casaron, antes como el proyecto se alargó un poquito desde el inicio, alcanzaron a casarse. Y eran jóvenes, la mayoría entre 25 y 30 años, cristianos comprometidísimos con el Señor. Y entonces escogieron un pasaje de la Biblia que era el impulso, la visión. Ese pasaje en Romanos 15:20 y dice así, y lo escribieron, dijeron: mi propósito es predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces se dieron cuenta que a estos indígenas nadie les había llegado y dijeron: vamos a ganar a los Aucas. Ese fue el proyecto. Bueno, en el año 1955, ya llevaban unos 3, 4 años allá, con esta tribu, vino el segundo paso. Llevaron a cabo el plan de evangelización. Entonces lo primero que tuvieron que hacer fue aprender palabras de la tribu para poderse comunicar con ellos. Una señora que salió de la tribu huyendo les sirvió de maestra y ellos aprendieron palabras como: los apreciamos, buenos días, y cositas así sencillas, y las aprendieron los 5 misioneros con las familias. Eso fue en el año 1955. Entonces vino la etapa que era como a la par de esto, de aprender las palabras. Tenían una avionética y empezaron a lanzarles regalos a los indígenas. Les lanzaban regalos, daban vuelta y les daban regalos, y con un megáfono les hablaban lo que habían aprendido, hablándoles que eran muy valiosos. Y les empezaron a hablar de que necesitaban a Jesús, con un megáfono. Y empezaron a darle vuelta. Eso fue en el año 1955. Después de llevar algunos meses así, de rompiendo como el hielo, porque en la historia dice que los indígenas se les sonreían y los saludaban, y estos estaban los 5 con el ánimo de ganarlos para Jesús, pero tenían una meta clara, tenían una visión clara. Muy bien. Entonces, el 23 de diciembre de 1955 se reunieron para orar y ayunar, los 5, con sus esposas, y decidieron que el 8 de enero de 1956 sería el día de acercarse cara a cara y empezar el proyecto de evangelización. Eso hicieron ellos, como efectivamente ocurrió, pero no imaginaban que ese sería el último día de sus vidas. Ese día los indígenas los mataron, a ellos cuando ellos llegaron allá. Los mataron a todos los 5, los alancearon y los tiraron a un río. Los encontraron con la ayuda de rescatistas. A ellos, días después, se quedaron 5 viudas jóvenes. Y uno se pregunta, ¿y se quedó eso así? No, no se quedó así. Años más tarde de esta muerte de ellos, algunas de las viudas fueron invitadas por esos indígenas Aucas a que vivieran en la comunidad y que les hablaran de Jesús. De las 5 viudas, fueron 2. Y empezaron a hablarle a los indígenas Aucas para llevarles el mensaje del Señor al pueblo. Y la mayoría de los asesinos, los que los mataron, se hicieron cristianos y hasta pastores. Fueron los que bautizaron a los hijos de los misioneros cuando crecieron. Los que mataron a los papás se hicieron cristianos y empezaron a servir y a evangelizar a toda la iglesia. Y cuando los hijos de los pastores, los que habían muerto, los misioneros, murieron y crecieron los hijos, estos indígenas que habían confesado todos los pecados del Señor, habían aceptado al Señor Jesús, fueron los que los bautizaron. Pero todo parte de una visión. Una visión. Si yo no tengo una visión clara en la vida, una visión espiritual, me voy a estancar. Entonces yo necesito saber para dónde voy, a dónde le voy a apuntar. Por eso les pedí que la anotaran. En la Biblia dice: escriba la visión y declárela en tablas. Anótela, es tan importante hacerlo que necesitamos prestarle muchísima atención. Entonces le voy a colocar esa tarea. Usted la va a anotar. Ahora le voy a colocar la visión que tenemos como iglesia. Le pedí a Jorge Mario que Jorge Mario la anotara allí
Y se las quiero leer para que miremos cómo vamos, si estamos caminando por el mismo lado o no. Es una visión bíblica. Y dice así, esto es apoyada en la Biblia. Esta iglesia tiene esta visión. Glorificamos a Dios ayudando en el cumplimiento de la Gran Comisión. La Gran Comisión es la tarea asignada por el Señor de vaya, evangelice y haga discípulos. Vaya, evangelice y haga discípulos. Esa es la visión que el Señor nos dejó. Vayan y hagan discípulos. Hablen a otros, ganen a otros. Esa es una visión que está en la Biblia, clara absolutamente para todo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿estamos caminando por el mismo lado? La visión tiene que ser bíblica. Si es espiritual, tiene que ser bíblica. Y Jesús dijo, el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, el 18 al 20. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Discípulos. Un discípulo es un seguidor comprometido. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está. Clarito. Esa es la meta. Esa es la tarea. Entonces, la pregunta es, por favor, pregúnteselo hoy. La pregunta es, ¿estoy caminando por ese lado? Porque tiene que ir por ese lado cuando uno va a la Biblia. Si la respuesta es no, no lo estoy haciendo, no tengo una visión clara en la vida, yo quiero motivarla a que usted cuando vaya a su casa la anote. Vaya y le ore al Señor y le diga al Señor, Señor, ¿qué visión tengo? ¿Qué visión me das para hasta el 31 de diciembre? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga espiritualmente? Necesitamos hacerlo. Necesitamos definitivamente empezar a trabajar esto. Le voy a dar una pista de lo que necesitamos hacer ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos tener una visión clara? Entonces vamos a empezar por lo primero, lo fundamental. Necesitamos empezar a desarrollar la parte espiritual primero. Eso es lo primero que necesitamos hacer. La parte espiritual personal. Personal. Porque si yo no oro, si no leo la Biblia, me estanco. No crezco. Y si no crezco, entonces voy a ser como los del pueblo de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces aquí tenemos que empezar por el derecho. Le invito a que por favor me acompañe al Salmo capítulo 5. Por favor, vaya a su Biblia. Salmo capítulo 5. Este es un texto que nos ha servido muchísimo en algunas ocasiones, en muchas ocasiones. Y nos sigue siendo útil hoy día. Hoy, después de muchísimo tiempo de conocer al Señor, yo lo leí la primera vez hace más de 40 años, lo estudié. Quizá usted no hace mucho, pero le invito a que por favor lo estudie y lo asuma para usted, porque esto nos va a ayudar a nosotros para tener un propósito claro en la vida espiritual. Dice así el Salmo capítulo 5, versículo 3, dice así. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Primero, fundamental, todas las mañanas tener tiempo con Dios. Todas las mañanas. Tener tiempo con Dios. Si yo no me alimento, no voy a tener una meta clara. Eso es como cuando una persona quiere ser abogado, pero no paga el precio, no estudia. Entonces aquí, como usted y yo somos seres espirituales, necesitamos hacer una especie de ajuste en nuestra vida y empezar por aquí, por lo básico. Fortalezcamos, por favor, el desarrollo espiritual personal. Usted lo necesita por la mañana, estudiar la Biblia y orar un rato y encomendarle mi vida al Señor. Si esto es a veces sí, a veces no,
Entonces eso quiere decir que no tengo una meta clara. Entonces necesitamos empezar a trabajar aquí. Metámosle la mano, dediquémosle tiempo a esto. Diario, que no falte. Todos los días él dijo, el salmista decía, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo quiero que por favor se detenga un poco en la petición que él hizo. Porque él dijo, de mañana me presentaré delante de ti, pero la segunda parte es esta, y esperaré. Entonces cuando usted escucha que en la Biblia dice esperaré, quiere decir que se necesita tiempo. No es a las carreras. Se necesita tiempo. Entonces yo tengo que sacar mi tiempo para leer la Biblia, para orar y esperar lo que Dios me diga. Entonces Dios me va a decir lo que quiere que yo haga. Como ocurrió con aquellos misioneros que fueron a evangelizar a los Aucas en aquel tiempo. Si no lo hacemos y empezamos a ser rigurosos en esa meta que nos vamos a trazar, y empezamos por la parte espiritual, entonces nos vamos a quedar, no vamos a crecer, vamos a llegar al 31 de diciembre y cuando nos vayamos a volver, vamos a decir, no avancé. No logré hablarle a nadie de Jesús. No logré lo que me había propuesto. O ni siquiera lo anoté. Entonces necesitamos tenerlo muy claro. Muy claro. Estoy hablando de visión espiritual. Pero por favor, téngalo allí muy claro. ¿Cómo se hace ese tiempo de oración por la mañana? Eso ya es información que la mayoría conoce, pero voy a repetírselo una vez más. Aparte de leer la Biblia, uno debe utilizar al menos 4 conceptos básicos para el tiempo de oración. Nosotros hemos colocado una sigla que es CASA. Esa sigla, cada una de esas letras es algo que debe hacerse en ese tiempo de oración. La C es confesión de pecados. Recuerda que la Biblia dice, si en mi corazón no hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces lo primero que uno tiene que hacer por la mañana cuando va a orar, después de darle gracias a Dios o de presentarse delante de Dios, es confesar hasta los malos pensamientos, las malas acciones, las malas palabras, lo que se le vino a la mente, y decirle, Señor, perdóname, lo confieso, te pido perdón, perdóname. El segundo paso es alabanza. Entonces en el segundo paso empezamos a darle gracias a Dios por quien Él es. Es Dios bueno, Dios grande, Dios me da la vida, todo lo que me da, cómo me sostiene, cómo me ayuda, cómo sostiene a mis hijos, a mi esposa, cómo sostiene en el caso mío a mis yernos, cómo sostiene mi familia. Entonces necesitamos sacar un tiempo para empezar a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Luego viene la S, suplicar. Aquí es donde le pedimos al Señor o exponemos las peticiones que tenemos delante de Él, y entonces las colocamos delante del Señor y le decimos, Señor, este día necesito que me ayudes a ser más sensible a ti, por ejemplo. O este día, Señor, tengo una entrevista, dame entendimiento. O este día, Señor, quiero hablarle a una persona cerca de ti, ayúdame, Señor. Y establecemos la lista de peticiones y la hacemos ahí en ese tiempo de petición, y la última es acción de gracias. Después de esto, entonces nosotros tenemos un tiempito para darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Y después de haber leído la Biblia, tuvimos un buen tiempo de oración en la mañana. Bueno, el salmista decía, Señor, de mañana yo tomé la decisión. De mañana vas a oír siempre mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Empiece por ahí. Empecemos por ahí. Porque si no empezamos por aquí, sin una buena comunión con Dios, aquí es donde empieza todo, no hay visión. No hay plan de Dios. O sea, no lo veo. No lo voy a ver, sencillamente. Y si yo no tengo un norte claro espiritual, no voy a crecer. Va a terminar el año 2026 y vamos a decir que estamos igual. Pero ese no es el propósito de Dios. Yo tengo que crecer. Y lógicamente, si no voy a parecerme al pueblo de Israel en la época de los jueces, cada uno hacía lo que a mí le parecía. Ese no es el propósito. La idea no es que sigamos de esa manera. Conclusión. Le voy a invitar a que usted mire este pasaje que está en Romanos capítulo 12, versículo 2.
Y escuchen lo que quiero decirle, que es muy corto, es una sola frase. Romanos capítulo 12, el versículo 2, la primera parte de Romanos. Seguramente vienen muchos pensamientos diferentes. Lo primero que a uno le viene a la mente es: no tengo tiempo, o cuando sí hay tiempo, realmente hay. Hay tiempo y suficiente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no se conformen a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesito ir allá y estar con el Señor para comprobar qué es lo que Dios tiene para mí, el plan que Dios tiene para mí. Y no seguir el plan que yo me quiero poner, sino el plan que Dios tiene para mí. Le aseguro que para cada uno de nosotros nos ha colocado una carrera y tiene un plan claro. Cuando usted vaya a su casa hoy, le invito a que usted ore, lea la Biblia y anote la visión, lo que Dios le diga. Yo recuerdo que hace mucho tiempo leí la historia de un hombre que ha sido escritor de varios libros cristianos, de uno que se llama Una iglesia con propósito, que seguramente ustedes lo han leído, Una vida con propósito. ¿Cómo? Rick Warren, se llama así, muy bien. Y cuando el papá estaba muriendo, él llegó hasta el lecho de muerte del papá, y el papá era cristiano. Y él se acerca al papá, el papá muriendo, y el papá lo toma del brazo y le dice: hijo, gánate uno más para Cristo. Busca eso toda la vida. Gánate uno más para Cristo. Eso es tener visión. Y cuando se gana ese, entonces gánate uno más. Esa era la frase: gánate uno más. Hoy quiero invitarles a que entendamos que es tiempo de marchar en pos de la visión. Marchemos en pos de la visión espiritual que Dios nos tiene. Usted la va a notar, la va a colocar en un lugar visible para que se pueda medir, para que cuando termine agosto usted diga: yo quería evangelizar uno, evangelicé dos, o gané dos para el Señor. Quería ganar uno y luego no gané ninguno, entonces este mes voy a proponerme ganar el que me toca y el que dejé de ganar el mes pasado. Si no lo hacemos de esa manera, no vamos a crecer y nos vamos a estancar. Entonces, por favor, colóquesela, no lo eche en saco roto. Vaya a su casa y escriba la visión y declárala en tablas, para que el que la lea corra, porque se da cuenta que esa visión lo impulsa a uno, lo impulsa, como todo en la vida. Yo quiero invitar a que usted ore conmigo hoy. Me acompaña a orar y usted coloque su vida delante del Señor. De manera sencilla, quizá usted no está seguro de haber aceptado